Saludos a todos. En el día de hoy lo que vamos a hacer es un nuevo top o selección de eh, recomendados para, en principio, para comprender mejor, de obras seleccionadas para comprender mejor la historia o por lo menos determinados momentos de la historia. En este caso particular, eh, las como digamos, la sensibilidad de masas o la sensibilidad social de una sociedad en determinado momento o un recorrido o una recuperación de algún personaje. ¿Qué es lo que vamos a hacer concretamente? Lo que vamos a hacer hoy es una selección de novelas, o sea, obras literarias, particularmente novelas, a través de las cuales un autor nos permitió comprender mejor un momento o un personaje de la historia de su nación. Eh, de esta definición se derivan una serie de decisiones. En primer lugar, estamos hablando de novelas. En segundo lugar, el autor tiene que pertenecer, o sea, tiene que haber nacido, haber nacido, haberse criado, estar identificado con el lugar donde se desarrollaron los hechos o al que pertenece el personaje en cuestión. En tercer lugar, eh, el contexto histórico tiene que ser un elemento principal de el argumento y tiene que ser fundamental para poder entender el desarrollo de la trama. Con esto no nos referimos eh, absolutamente a los acontecimientos en detalle, sino a que el conocimiento de la época en que se desarrollaron los hechos eh, nos permite entender mucho mejor lo que sucede en la novela. Eh, y bueno, finalmente, no, digamos, las novelas pueden estar dedicadas o a un personaje histórico, o a digamos, o a un momento en particular, sobre todo lo que tiene que ver con el clima de ideas o una coyuntura crítica o periodo histórico. Entonces es o un personaje o un periodo histórico particular o un clima de ideas y creencias eh, que marcó un momento en una sociedad determinada. Esos son más que nada los criterios, a lo que también podemos agregar como último que esta selección va a incluir autores que no sean argentinos. Ya dedicaremos otro top a novelas argentinas, ¿no? Digamos, obras de la literatura argentina, con los mismos criterios de la selección que estamos haciendo ahora, pero en esta ocasión son autores no argentinos. Bueno, por supuesto que la forma de ordenarlos es totalmente subjetiva, esto es inevitable. La intención no es que estén de acuerdo con, con el ordenamiento eh, que hice. Lo importante en todo caso, y para eso hago esta selección, es que si pueden las lean todas. Obviamente, por supuesto. Empiecen por la que quieran. Y obviamente esta selección no excluye que haya otras novelas tan buenas o mejores que estas. Estas son las que a mí más me gustaron a los fines que describí recién de lo que leí. A esto después cada uno puede tomar lo que quiera, sumarle lo que quiera. Bien. En el puesto número 10, Soldados de Salamina de Javier Cercas. Esta novela trata de un joven periodista que está atravesando un momento crítico de su vida y
investigando por otra cuestión, se encuentra con un hecho que le causa particular atracción, que es en los últimos momentos de la Guerra Civil Española, el escape de un destacado dirigente intelectual del falangismo que en ese escape es interceptado por un soldado republicano, del bando republicano, y este soldado, en lugar de capturarlo o de dar la voz de alarma a sus compañeros, lo que hubiera significado fusilar en el momento a este personaje, no dice nada y se va, de alguna manera salvándole la vida. Y esto lleva a este periodista a eh, iniciar una investigación que apunta sobre todo a buscar a ese soldado. Averiguar si ese soldado está vivo, encontrarlo y poder preguntarle por qué eh, decidió perdonarle la vida a este personaje, sobre todo teniendo en cuenta que ellos estaban en retirada y habían perdido. Es una novela que combina, por supuesto, la ficción con la investigación periodística, más acercándonos más a la ficción que a la investigación periodística. La investigación periodística en realidad es una especie de puesta en escena para contar una historia que no es real, pero es muy recomendable. Siguiente, puesto número 9, Germinal, de Émile Zola, escritor francés del siglo XIX, del llamado la corriente naturalista, o para algunos realista, para otros naturalista. ¿De qué se trata Germinal? Y Germinal es como la novela por excelencia a través de la cual el naturalismo describe el sufrimiento de la clase obrera como consecuencia de la explotación ilimitada de los patrones, del empresariado, de la burguesía. Digamos, un militante de izquierda, podríamos decir anarquista, encuentra trabajo en, en un pueblo minero, en la mina, por supuesto, y comienza digamos, se compromete mucho con el estilo de vida de los mineros y traba relación con una familia, se vuelve muy, muy cercano, un miembro más de una familia de mineros, donde todos se dedicaban a la mina, y comienza un proceso de organización y cambio de la conciencia de los mineros, que por supuesto va a chocar violentamente con la explotación, la represión ilimitada y la ausencia de escrúpulos a la hora de enfrentar la organización obrera de la patronal. Bien, puesto número 8. El tambor de hojalata de Günter Grass. Un autor alemán muy reconocido en Alemania occidental durante la posguerra y hasta la década del 90 inclusive. Él escribió esta extensa novela que se parece, que tiene cosas muy similares a lo que acá en Latinoamérica se conoció como el realismo mágico, y es una novela que hace una recorrida por la historia de Alemania desde principios del siglo XX hasta la inmediata segunda posguerra, o sea, de posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, a través de el ojo de un nene que por un problema, bueno, en realidad no por un problema, sino por un fenómeno extraño, y acá viene el componente mágico de la novela, eh, se, se mantiene estancado en, en su desarrollo corporal, en su crecimiento, se mantiene estancado a una edad determinada, se mantiene estancado en la niñez, aunque él mentalmente sigue creciendo. O sea, él de alguna manera
se desarrolla mentalmente, pero su cuerpo no. Y a través de este personaje nosotros vemos todo lo que sucede con Alemania durante 2 tercios del siglo XX. Los 2 tercios, digamos, los 2 tercios tal vez más convulsionados de la historia alemana. Y también, y a través de Alemania, de la historia del mundial, ¿no? Bueno, puesto número 7. Suite francesa de Irene Nemirovsky. Autora francesa de origen judío, que como consecuencia de su origen judío va a terminar, digamos, capturada y aniquilada por la ocupación nazi de Francia. Esta novela va a terminar inacabada, pero logró tener la mayor parte de su desarrollo, razón por la cual pudo ser editada y es totalmente legible. La novela trata de lo que sucede con la sociedad francesa, sobre todo con la burguesía tradicional francesa, cuando se produce la derrota de Francia y la invasión y ocupación alemana de Francia a principios de los años 40, ¿no? Y bueno, obvio, por supuesto, ¿qué es lo que le sucede a una sociedad que es derrotada y que además es ocupada? Entonces comienzan comienzan a aparecer las resistencias, comienzan a aparecer las colaboraciones, comienzan a aparecer los actos de heroísmo y también las tremendas miserias y mezquindades. Una novela que fue recuperada de manera relativamente reciente y bueno, su edición fue todo un suceso en su momento, sobre todo teniendo en cuenta cuál fue el final de la autora. Puesto número 6, y con eso todos cerramos esta primera parte, La casa de la mezquita de Kader Abdollah. Kader Abdollah es un antiguo militante de izquierda iraní, por supuesto exiliado y hoy disidente eh, el, contra el régimen de los ayatolás en la República Islámica de Irán. Lo que hace la Casa de la Mezquita es un realmente emocionante recorrido por la historia reciente de Irán, desde, digamos, pasando por el, todo lo que es el periodo de la dictadura del Shah, Reza Pahlavi, la revolución islámica y la década revolucionaria bajo el Ayatollah Khomeini, posteriormente la revolución islámica, hasta principios de los 90 y la primera distensión después de la década fundamentalista de la revolución. Todo esto a través de una familia de comerciantes que también tienen un vínculo con el bajo clero iraní, la familia de Agayán, y todo lo que pasa, cómo esta familia experimenta los cambios políticos y cómo se ve golpeada, participa y por otro lado se ve golpeada por estos cambios políticos, sobre todo del momento de los vertiginosos años que van de fines de los 70 a la década del 80 en Irán. Un libro maravilloso de este autor, que ha escrito otro, El reflejo de las palabras, con un sentido muy similar, un tipo de estructura muy similar. Puesto número 5. Las uvas de la ira de John Steinbeck. Uno de los grandes autores de la primera mitad del siglo XX estadounidense. En esta novela fantástica, Steinbeck nos introduce en lo más crudo de la década del 30, pero desde un lugar que uno no lo suele ver, uno siempre lo ve desde lo que fue la quiebra masiva del sistema financiero y lo que sucedió con el desempleo en las ciudades y el impacto de la crisis en las ciudades, pero lo que se nos escapa es lo que sucedió en el mundo rural, donde fue
más duro y más crudo, eh, y donde se experimentó un proceso de terribles migraciones internas desde las áreas del centro agrícola de los Estados Unidos hacia, sobre todo, el oeste. En el caso particular de esta novela, nosotros vemos este proceso a través de la familia Joad o Joad, que, bueno, al perder su, eh, sus tierras a manos de los bancos, inician una travesía dramática y desoladora por todos los Estados Unidos, digamos, de punta a punta de los Estados Unidos, para llegar a lo que muchos ven o lo que muchos difunden que sería la tierra prometida, la nueva tierra prometida, que sería California, ¿no? Como siempre, en una situación de crisis, eh, empiezan los rumores alrededor de la vía de escape. ¿A dónde nos vamos para poder sobrevivir y empezar de nuevo? Ellos se van a California y en el medio le suceden cosas terribles, ¿no? Eh, y esta es una novela que además hay que rescatar particularmente porque no es fácil para los estadounidenses reconocer sus crisis. Entonces, a veces en estas novelas uno puede ver la mejor revisión del pasado por parte de los mismos estadounidenses. Y Steinbeck en eso, que además era un, un radical en sus ideas, un progresista, no va a dudar en... Además intercala capítulos, los capítulos están intercalados entre los capítulos donde cuenta lo que le sucede a esta familia en esta travesía desesperada y en el medio capítulos donde hay una descripción del contexto social terriblemente crítico, absolutamente crítico y muy interesante. Una novela imperdible en este sentido, para entender ese momento de la historia estadounidense. Bueno, puesto número 4, una de las obras cumbre de la literatura latinoamericana, Yo, el Supremo, de Augusto Roa Bastos, escritor paraguayo recientemente fallecido. Eh, esta novela es la, el relato en primera persona de toda la primera, de 50 años o 40 años de historia del Paraguay por parte de su principal protagonista, José Gaspar Rodríguez de Francia, más conocido como el Supremo, dictador del Paraguay desde su independencia en la década de 1810 hasta su muerte a principios de los 40, digamos, más o menos en el año 40. Eh, la describíamos el relato de su propia historia a manera de monólogo por parte de Francia es toda una revisión de eh, que por supuesto no es en su contexto, pero no importa, pero es toda una forma de ver el problema del poder en las sociedades latinoamericanas y el momento de conformación de las sociedades latinoamericanas como naciones en el siglo XIX. Su relación eh, con Europa, su relación con lo exterior, con la novedad y cómo articular esta novedad con la idiosincrasia eh, regional. Todo lo cual, por supuesto, estaba entrelazado con lo que algunos ven como todo un género, que es la novela de dictadores, ¿no? De la que tenemos, por ejemplo, también El Otoño del Patriarca de García Márquez, entre otras logradísimas novelas. Bueno, puesto número 3. Los demonios o los endemoniados de Fyodor Dostoyevsky, ¿no? Escritor ruso, uno de los pilares de la literatura rusa del siglo XIX y de la literatura rusa en general. Esta novela es muy extraña, es, si no me equivoco, la última que escribe, y la novela
trata básicamente de cómo un pequeño pueblo del interior del Imperio Ruso cae en el caos y la desintegración a partir de el crecimiento de los rumores y posteriormente la actividad particular de un militante, pero todo empieza con la llegada de rumores respecto de que está desarrollándose una conspiración de sectores políticos radicales para tomar el poder en Rusia y que esa conspiración y que esos conspiradores están asentados en la zona donde se encuentra este pueblo y están operando dentro del pueblo para tomar el poder ahí junto con la toma del poder en el resto del imperio. Entonces hay una serie hay un personaje en particular que es el principal articulador de toda esta conspiración, que trata de convencer a un viejo héroe, digamos, a un héroe a un héroe local caído en desgracia para que se convierta en el líder y símbolo de la revuelta. Y en el medio de todo esto, por supuesto, un mosaico de personajes muy descriptivos de la estructura social rusa de la época, ¿no? Que poco a poco van cayendo en el delirio, en la locura y en el desconcierto ante lo que en principio son solamente rumores sobre lo que puede llegar a pasar. Es una novela que describe muy bien, o que sí, describe bastante bien, más allá de que uno esté de acuerdo o no con la lectura que hace, eh, una forma de militar en en la Rusia del siglo XIX, recordemos, una Rusia bajo una monarquía absoluta particularmente represiva como era la de los zares y donde la forma de operar políticamente era a través de eh, organizaciones políticas que se manejaban como sociedades secretas casi sectarias y convencidas de que la única forma de triunfar era a través de la conspiración eh, y la toma por asalto del poder de un golpe, porque de otra manera era muy difícil lograr eh, una movilización de masas, no estaban dadas las condiciones políticas para la movilización de las masas. Solo con un golpe de mano se iba a poder transformar la realidad. Bien, puesto número 2. 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Es un lugar común, por supuesto, lo reconozco, pero también es una de las grandes novelas de la literatura latinoamericana y del llamado realismo mágico y de la literatura de la década del 50 y del 60 en América Latina, ¿no? Un recorrido por la historia eh, de Latinoamérica en los siglos XIX y XX a través la, eh, de la épica familia Buendía, empezando por su figura central, patriarca, jefe militar y político liberal, el coronel Aureliano Buendía, pero también a través de todas las figuras que integran la extensa familia Buendía y cómo lo que sucede con ellos a nivel político, pero también a nivel personal, no solo en la militancia, sino también en las relaciones personales, en el amor, en el compromiso y demás, cómo a través de esta familia podemos ver el proceso histórico latinoamericano en sus grandes lineamientos bueno, 100 años, ¿no? Que es como un número genérico, digamos, es como un número genérico, es como una forma de hablar de la evolución secular del continente. Podrías haber sido 200, 150, pero no importa. Bueno, finalmente, para cerrar, yo sé que si uno ve sus posiciones políticas en la actualidad, generan mucho rechazo. Ya él ha hecho todo lo posible por ganarse la antipatía de muchos que en su momento lo quisieron o terminar de convencer a los que nunca lo quisieron de que estaba bien no quererlo. Hace mucho que no escribe novelas como la que seleccionamos como puesto número 1, pero no importa.
Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa es quizás una de las novelas cumbres, o está entre las 5 mejores novelas de la historia de la literatura latinoamericana. Desde mi humilde posición, yo que no soy graduado en letras, ni crítico literario, ni nada, pero a mí me parece que es una de las novelas fundamentales del siglo XX en América Latina. Esta novela en la cual un, un joven perteneciente eh, a la burguesía peruana, pero ya caído, pero de una familia de la burguesía caída en desgracia, se reencuentra con un viejo sirviente de la familia en un bar y a través de la conversación repasan la historia de la familia y a través de la historia de la familia, que es también su propia la historia de ellos dos, eh, reconstruyen todo un periodo de dictadura militar y después de gobierno como cívico-militar eh, de Perú en las décadas del 50 y del 60. En realidad creo que de fines de los 40 y la década del 50. Fundamentalmente el periodo de Manuel Odría. Es una novela increíblemente escrita, de una fluidez, de una riqueza en cuanto a los personajes, con perfiles bien definidos, con, con adecuadas vueltas de tuerca, siempre logra sorprenderte. Es una novela extensa, pero siempre logra sorprenderte, no te cansa nunca. Me parece fabulosa, me parece que es una de esas novelas que hacen que uno, eh, más allá de que lo quiera o no a Vargas Llosa, lo obligan a hacerle un saludo y reafirmarlo una y otra vez como uno de los últimos grandes escritores vivos de nuestro continente. Bueno, es todo lo que tengo para decir. Espero que si no leyeron alguna de estas, lo hagan y las disfruten. Y bueno, me despido hasta la próxima selección o top.